En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor resucitado y lleno de misericordia esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Vamos a disponernos para celebrar nuestro segundo domingo de Pascua, que también lleva el título del Domingo de la Misericordia. El día de hoy vamos a pedirle a Dios en esta misa, a Jesús resucitado, su misericordia para nosotros que somos pecadores. En silencio vamos a reconocer frente a Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es bueno con nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar atentos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. De pie, por favor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense.
hace poco más de un año, comenzaba la pandemia y poco a poco fue creciendo su intensidad. Aquí, por ejemplo, en la parroquia, en la comunidad, también en la comunidad de las capillas, yo identificaba que cuando hubo más muertes, no fue por ahí en noviembre, en diciembre, hubo más muertes, considero yo, aquí en la colonia y en nuestras capillas, por ahí en los meses de mayo, de junio, hubo muchísimas muertes. Obviamente los que fallecían de COVID, pues ni siquiera sus familiares tenían la oportunidad de velarlos y de ofrecer una misa de cuerpo presente, porque como ustedes bien lo saben, pues les entregaron nada más sus cenizas y hasta ahí. Pero en ese tiempo en el que estuvo muy fuerte la pandemia, la contingencia, yo fui a muchísimas misas de difunto. Obviamente no aquellos que habían muerto de COVID, sino ni siquiera de alguna enfermedad especial. Cuando yo voy a celebrar la misa de un difunto, me atrevo a preguntar, ¿de qué falleció? Y en ese tiempo que estaba muy fuerte la cuestión del COVID, preguntaba, ¿de qué falleció? De un paro, decían, de un infarto, de un paro, de un paro, de un paro, de un paro, de un infarto, de infarto. Pero curioso, pero no estaba enfermo de nada, no tenía alguna enfermedad crónica. Se nos hace raro por qué falleció, también que estaba. Y la siguiente pregunta era, ¿totalmente se encerró esta persona? Sí. ¿Y cómo veías a esa persona? Con miedo, con pánico, con mucha incertidumbre. No es tan difícil encontrar la causa de por qué fallecieron esas personas, a causa de un paro, a causa de un infarto. ¿Por qué fallecieron? Por miedo, por temor, por pánico. Pero junto con ello fallecieron porque nadie les enseñó o nunca habían tenido esa experiencia de ante el miedo luchar por hacerle frente y controlarse. No habían tenido una experiencia tan fuerte de ver morir a tanta gente y de ver enfermarse a tanta gente, y nadie les había enseñado cómo controlar ese miedo. Por lo tanto, el miedo los venció. Hay que decirlo también. El pánico los venció. Cuando una persona no sabe controlar o no controla ese tipo de emociones, pues le va a venir un paro, le va a venir un infarto, le va a venir una situación donde en segundos o minutos pierda su vida, no porque estuviera enfermo, sino precisamente por estas emociones y sentimientos que se le juntaron y que por eso falleció. Tantas personas, yo más o menos las conté y celebré alrededor de unas 100 celebraciones, 100 misas. ¿De qué murió? De un paro. ¿De qué murió? De un infarto. Si las personas que murieron hubieran sido nada más aquellas que salían a la calle, aquellas que no se cuidaban, la situación sería distinta. Pero las personas que estuvieron todo el tiempo encerradas, murieron también, fallecieron también, no de COVID, pero sí de miedo. De miedo también se fallece, de temor también se fallece, de pánico también se fallece, de estar preocupados todo el tiempo porque algo te vaya a pasar, aunque no te vaya a pasar. Por eso es tanta presión, que está comprobado que entre más presión se ejerce aquí, oprimes el corazón y hasta ahí llegaste. No tenía ninguna enfermedad, ciertamente. No tenía ningún padecimiento crónico, ciertamente. Pero si todas esas emociones van oprimiendo tu corazón, van sofocando tu corazón, por eso muchas personas ahí quedaron. Muchos han muerto,
Muchos fallecieron desde el año pasado porque no tuvieron un control en sus emociones, porque no tuvieron un control en sus sentimientos. Y no los venció el COVID, los venció el miedo, los venció la desesperación, los venció el temor, los venció el pánico. Por eso muchas personas están temblando muchas veces y dicen, es que me va a pasar esto. ¿Quién te dijo que te va a pasar? ¿Qué tal si no? Pero por lo pronto ya te estás metiendo todas esas cosas en la cabeza y a lo mejor toda la contingencia, toda la pandemia, te la pasaste encerradito, encerradita, pero sí pensabas muchas cosas, sí se te sobrevenían a la cabeza muchas cosas y fallecieron. Ahorita ya recordamos esos acontecimientos y decimos, ya no está conmigo mi ser querido, pero muchos, un gran porcentaje, fallecieron también por el encierro. Le sigue causando, o nos sigue causando, o nos sigue sorprendiendo, como muchas personas que salen a la calle, que van a trabajar, que van a hacer sus actividades, como muchas personas siguen vivas. Pues a lo mejor el continuar la vida y el estar ocupados les ha ayudado muchísimo para no caer en esta situación. Conclusión hasta este primer momento. Si nosotros no nos controlamos o no aprendemos a controlar lo que sentimos, nuestra vida puede tener las consecuencias, las cuales ya les mencioné con anterioridad. ¿Por qué les hablo del encierro? ¿Por qué les hablo del miedo? ¿Por qué les hablo del temor? Dice la palabra de Dios. Estando las puertas cerradas, los discípulos estaban encerrados. Pero no solamente encerrados, sino por miedo a los judíos. Ya llevamos dos cosas. Estaban encerrados. Estaban con miedo. ¿A qué le tenían miedo? Si le dieron muerte al maestro, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso mejor no hay que salir y hay que estar aquí encerraditos. No hay que salir, no nos vayan a matar también. Pero también están encerrados porque se sienten culpables. Su conciencia les reclama, su mente les reclama, traicionaste al maestro, abandonaste al maestro, lo dejaste solo en la cruz, no lo acompañaste en el momento de su muerte, en el momento de su pasión. Sentían culpabilidad. Y cuando una persona siente culpabilidad, su conciencia no lo deja en paz y después de la culpabilidad viene el remordimiento. El no estar en paz, el no estar tranquilo. Encierro, primero. Miedo, segundo. Culpabilidad. Reconozco que yo también tuve que ver, decían los discípulos, y remordimiento. Su conciencia no los dejaba tranquilos. Pero también su conciencia le reclamaba, porque a esos apóstoles les pasaba lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando alguien falleció y no terminaron muy bien las cosas con esa persona que falleció. Pensamos que el difunto va a venir y nos va a reclamar, porque al final de su vida no le dimos tal o cual cosa, no terminamos bien con él. Yo me atrevo a decir que los discípulos tenían miedo de que Jesús volviera. Y de que Jesús volviera, ¿por qué digo que tenían miedo? Porque quizá pensaban que Jesús iba a volver, pero iba a regresar para señalarles y echarles en cara que lo habían traicionado y que lo habían abandonado. No esperaban que Jesús se les manifestara y al manifestarle no esperaban que se les manifestara con gusto. No lo esperaban al resucitado gustosos, lo esperaban con remordimiento. Me remuerde la conciencia y por lo tanto, ojalá y no venga Jesús, porque si viene, me va a reclamar todo lo que hice.
me va a señalar todo lo que hice, me va a juzgar o nos va a juzgar a nosotros, comunidad de discípulos, por haberlo abandonado, por haberlo dejado morir solo. Cuando una persona dice tener amigos, dice tener gente cercana a él o a ella, en los momentos clave o difíciles de su vida, los demás la abandonan, decimos nosotros, te dejaron solo, te dejaron sola. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde está tu familia? Te dejaron solo. Los discípulos sabían que habían dejado solo a Jesús, el cual los consideraba sus hermanos, el cual los consideraba sus amigos. Encierro, miedo, temor, angustia, soledad, abandono, culpa, remordimiento. ¿Les suenan esos sentimientos? Todos nosotros hemos experimentado por lo menos uno de esos sentimientos, emociones, cuando hemos perdido un ser querido. Ojalá y todo fuera tristeza, pero no. Junto con tristeza hay culpa, junto con tristeza hay remordimiento, junto con la tristeza hay miedo, junto con la tristeza hay dolor. Por lo tanto, esta comunidad de discípulos, ¿quiénes? Somos todos nosotros, principalmente cuando fallece uno de nuestros seres queridos o cuando nos toca vivir una circunstancia difícil dentro de nuestra vida. Pero ahí viene el resucitado. Ante estos discípulos que vivían en la noche y en las sombras, es lo primero que nos dice el Evangelio: al anochecer, haciendo referencia que estaban en la oscuridad, haciendo referencia que vivían a oscuras, no porque el cuarto donde estuvieran estuviera oscuras, no, por todos esos sentimientos y emociones que los embargaban. La palabra de Dios, cuando la persona tiene miedo, cuando siente dolor, cuando llora, cuando siente culpabilidad, a todos esos sentimientos la palabra de Dios los llama oscuridad, los llama noche. Y por eso nos dice, al anochecer del día de la resurrección, al anochecer, el primer día, en la oscuridad, por la situación en la que se encontraban emocionalmente estos discípulos, estos apóstoles. ¿Para qué se hace presente resucitado? Para tranquilizarlos, para calmarlos, para demostrarles que está vivo y para que cambien su mentalidad. Lo vuelvo a repetir, los apóstoles, los discípulos, cuando Jesús muere, no dan ese paso de dejar de ver al muerto para ver al vivo, siguen en el muerto, siguen en el difunto. Bueno, a estos discípulos siguen en el difunto, siguen en el muerto, no se atreven a dar pasos que los lleven a darse cuenta de que ya deben de dejar ver a un muerto. Los muertos no se ven, los muertos no los podemos ver. Dejen de ver al muerto, dice Jesús. Comiencen desde ahora a ver al vivo, y les ayuda. Y lo primero que les dice a esta bola de miedosos que están encerrados, lo primero que les dice es la paz, la paz. No pierdan la paz. Y se los dice 3 veces: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Cuando nos embargan todos esos sentimientos, ¿qué necesitamos en nuestro corazón? Paz. Tranquilos, no se espanten, no les va a hacer nada. Si su conciencia le reclama, ese no es mi problema. Si su conciencia le remuerde, ese no es mi problema, no les vengo a hacer nada. ¿Qué pensaban a qué iba a venir Jesús? A cobrarse el abandono que provocaron en él. No me vengo a cobrar nada, les vengo a traer la paz. Estén en paz, que mi ausencia no provoque que pierdan la paz. Cuán importante entonces es estar en paz. Y estar en paz es sentirnos bien con nosotros mismos, no deberle nada a Dios, no debernos nada a nosotros,
no deberle nada a los demás. Hay veces algunas personas tienen deudas materiales o económicas y están preocupadas porque le deben a uno, le deben a otro, pero no necesitamos tener deudas materiales para estar intranquilos. Hay veces nos debemos muchas cosas a nosotros mismos y no estamos en paz. Le debemos algo a alguien, no estamos en paz. Le hicimos algo a alguien, no estamos en paz. Un difunto ya falleció y sentimos que le debemos cosas, y eso provoca que no estemos en paz. Estar en paz hace referencia a sentirte bien, a sentirte a gusto contigo, a tener tu conciencia tranquila, a decir, claro que otras veces me he equivocado, pero en este momento de mi vida estoy tranquilo, tranquila. En este momento de mi vida estoy en paz. Nadie me va a hacer nada. Nadie tiene que hacerme nada si yo no provoco ningún daño en alguien. La paz esté con ustedes. ¿Qué más hace Jesús para tranquilizar a estos miedosos? ¿Qué más hace Jesús para tranquilizar a estos cobardes, a estos egoístas? ¿Qué más hace Jesús? Le sopla a lo mejor la cabeza, le sopló a lo mejor el rostro, le sopló. Cuando Dios crea al hombre, ya lo formó, y después de crear, lo que dice el libro de Génesis, sopló en sus narices un aliento de vida. Los discípulos estaban muertos, no físicamente, sino emocionalmente estaban muertos porque habían perdido la esperanza. El resucitado viene y le sopla, es decir, les viene a dar una nueva vida y viene a decirles, a ver, esa vida pasada ya pasó, es importante, pero ahora tengan este soplo, que se vea que también ustedes están resucitados. Y le sopló en la nariz, le sopló en la cabeza, le sopló en alguna parte del cuerpo, pero les dio ese soplo de vida a estos que parecían que estaban muertos, o que parecía que eran unos muertos en vida. ¿Qué más les dio? A ver si pusieron atención. Primero les dio la paz, les dio un soplo, y después les dio su espíritu. El espíritu, dentro de este pasaje, es aquel ser que otorga el perdón, les da el espíritu a esos pecadores para que ya dejen de sentirse culpables. Les dio el espíritu, es decir, les perdona sus pecados. Les dice, a ver, les doy mi espíritu, borrón y cuenta nueva, no se preocupen, yo no tengo ningún sentimiento negativo hacia ustedes, tengan mi espíritu, los perdono, tengan mi espíritu. No me vengo a vengar, tengan mi espíritu. No me deben nada, tengan mi espíritu. Me traicionaron, sí, pero no traigo nada contra ustedes, tengan mi espíritu. Espíritu es igual a perdón. Y por último, ¿qué les da a esos que estaban encerrados y miedosos? Le estamos hablando de los apóstoles y los estamos criticando, por decirlo así. Es mejor criticarlos a compadecerlos y decir, pobrecitos, estaban encerrados. Es mejor criticarlos a decir, pues tenían toda la razón de estar encerrados. Es mejor criticarlos a decir, no es para menos, tenían miedo de que los mataran. Para no compadecerlos y para no justificarlos, por eso mejor criticamos a esos apóstoles. Pero criticamos para aprender algo de ellos. Los criticamos para entender cómo el no tener control de nuestras emociones nos lleva a muchísimas cosas. Termino con lo siguiente. El resucitado les permite ver su costado abierto y sus manos. Esas manos donde estuvieron los clavos.
cuando fue crucificado. A los 10, a los primeros que se les apareció, solamente ven. Y a Tomás le permite tocar. A Tomás le permite tocar. Toca el orificio que tengo aquí. Toca la herida que tengo aquí. Pero no se nos habla de los pies. Se nos habla de las manos y del costado, del corazón. ¿Para qué sirven las manos? Pues para tomar, para agarrar cosas, pero sobre todo las manos sirven para trabajar. Las manos sirven para trabajar. Las manos simbolizan las acciones. Las manos simbolizan las acciones. Es decir, miren mis manos. No les enseña las manos para que vean las heridas. No, las heridas son los de menos. Miren mis manos. Estas son las manos que ustedes conocieron. Es decir, ya no estoy físicamente con ustedes, pero se quedan las marcas de mis manos. Es decir, mis acciones se quedan con ustedes. Ahora, ¿qué les enseñé? ¿Qué les enseñé a hacer? No, pues Señor, nos enseñaste a ir de lugar en lugar, nos enseñaste que con las manos se trabaja, nos enseñaste que con las manos se sana, nos enseñaste que con las manos se toca, nos enseñaste que con las manos se perdona. Así, bueno, ahora les muestro mis manos para que ahora, ya que no estoy físicamente con ustedes, no vean nada más mis heridas. Ahora les toca a ustedes poner a trabajar esas manos. Les toca a ustedes. ¿Y qué más les mostró? Su costado. Ese costado simboliza también algo. Sobre todo simboliza el amor. No les muestra el costado para que miren la herida de la lanza. No, es una muestra de amor. Es un costado abierto. Les dejo mi amor. Les dejo mi misericordia. Recordemos hace 8 días cuando el maestro estaba crucificado, le clavaron una lanza y al clavarle una lanza salieron 2 líquidos del costado de Jesús. ¿Qué salió? ¿Saldría sangre y agua? ¿Saldría sangre y agua? No salió sangre y agua. Algunos se quiebran la cabeza y dicen, ¿cómo pudo ser posible esto? Salió sangre y agua del costado herido de Jesús. No salió ni sangre, tampoco salió agua, no salió a chorros así. A lo mejor le salió un poco de sangre, pero no se imaginen una fuente de agua saliendo del costado de Jesús. No se imaginen un chorro de sangre saliendo del costado de Jesús. No. Le abren el costado, le abren, dice el Evangelio que sale sangre y agua. Sangre y agua. Sangre, ¿qué significa la sangre? Vida. Ustedes me hieren y mi costado se abre, es decir, no permanece cerrado. Me hieren y les doy agua, no sale agua. ¿Qué simboliza el agua? El Espíritu. Me hieren y sale sangre, no salió chorros de sangre. Les ofrezco mi vida. Sangre igual a vida. Sangre igual a amor. Sangre igual a perdón. Les muestro las llagas de mis manos y de mi costado. Es la herencia de Jesús. Y así también los tranquilizo un poco. ¿Qué les deja como herencia? Las heridas de sus manos. ¿Qué simbolizan las heridas de sus manos? Sus acciones. ¿Qué les dejan sus difuntos a ustedes? No vayan a decir, me dejaron una foto, me dejaron ropa, me dejaron una casa. No, tus difuntos te dejaron sus acciones. Te quedas con tus acciones y tienes que vivir según lo que ellos te enseñaron. Pero también te dejaron un costado abierto. Jesús les deja como herencia el costado abierto. Es decir, ya no estoy físicamente con ustedes, pero mi costado sigo abierto. Les sigo mostrando mi amor, les sigo mostrando mi cariño, sigo estando con ustedes, los sigo ayudando, les sigo dando misericordia. Qué lectura tan rica encontramos el día de hoy. Qué lectura tan simbólica encontramos el día de hoy. Qué lectura tan enriquecedora encontramos el día de hoy. Los invito a que nos quedemos con 2 cosas. Primera, y me he cansado de repetirlo,
Si tienes miedo, está bien. Si tienes temor, está bien. Si lloras porque estás triste, está bien. Si te sientes triste, está bien. Si tienes temor, está bien. Si te enojas, está bien. Pero que no te absorban todos esos sentimientos, porque te puede pasar algo. Hay que ir aprendiendo a controlar, porque si no lo controlamos, vamos a terminar encerrados, y después de encerrados vamos a terminar muertos, enfermos o solos. Y también los invito a lo siguiente, a que sabiendo cuál es la herencia de Jesús, nosotros vivamos según esa herencia, sus acciones y su amor. Así se hace presente al resucitado. Mostrar las heridas es una invitación. Ahora les toca a ustedes. Yo tengo manos heridas, ustedes también tienen manos, pónganlas a trabajar. Mi costado está abierto, ustedes también tienen un corazón que les sirve para querer, que les sirve para amar. Ahora haz presente al resucitado también amando, llevando a cabo acciones, llevando a cabo la caridad, practicando la misericordia. Termino diciendo, nuestra tarea es la misma que Jesús les dejó a los apóstoles. La herencia es para todos. Nuestra herencia es unas manos con heridas y un corazón que tiene la capacidad de amar a los demás. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia diciendo: Jesús resucitado, escúchanos todos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Por todos ustedes, por sus necesidades y por las necesidades de sus familias. Oremos. Por las personas que participan de la transmisión desde sus casas, pedimos por ustedes que el Señor de la misericordia les muestre su misericordia a todos ustedes. Oremos. También pedimos por el grupo de madres responsables, que el resucitado las siga animando y fortaleciendo en esta tarea de ser madres. Oremos. Dios nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos hace revivir las maravillas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo y haz que siempre sepamos reconocer a Cristo presente en la asamblea de los hermanos, y que juntamente con ellos demos testimonio de la resurrección inaugurada por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos nuestros familiares difuntos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor y la misericordia de Dios han sido derramados en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Hermanos, Él es Jesús resucitado, que se hace presente en medio de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar estén preparados, pueden acercarse, una sola fila.
Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Consagración a la divina misericordia. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Nos abandonamos a tu misericordia, que sobrepasa a cada uno de nosotros y cada una de tus obras. Consagramos nuestras obras y nuestra vida enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu luz y de tu gracia y de tu amor que brotaron del corazón traspasado en la cruz. Queremos dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú nos protegerás como propiedad tuya, pues todo lo que tememos, nuestra debilidad, y todo lo esperamos de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz. Que pasen todos un feliz domingo. Dios los bendiga.